Bueno, vamos a comenzar la clase de gráficos en 2D y 3D. Donde vamos a ver un poco sobre las necesidades de visualización, de generar imágenes a partir de datos o como resultado de los programas. No solamente obtener, no sé, vectores, un modelado numérico de algo, sino también visualizar esa información. Como es importante muchas veces visualizarlo para por tener una mejor comprensión de qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces vemos que se dice la frase común de decir una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y eso muchas veces es cierto en el caso de los seres humanos. Quizás en nosotros, en esta asignatura, podríamos decir una imagen vale más que 1000 números, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos los números, no sabemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá vemos esta lista de 50 números y es difícil entender qué es lo que está pasando aquí. O sea, sabemos que es un vector que analizando vemos que tiene 50 números, pero después cómo se desarrollan esos números, qué es lo que está contando esta serie de números, hacia dónde evolucionan hacia algún sentido, cuál es el valor máximo, cuál es el valor mínimo. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es el valor máximo, lo que tengo que hacer es empezar a recorrer uno a uno y mirar, ¿no? Y ir haciendo lo que haría un programa, de decir, bueno, a ver, me fijo cuál es acá hay un 23 y sigo recorriendo y acá llego a un 88 y paré. Pero supongamos que en lugar de 50 son 500 números. Bueno, es hacer lo mismo y voy a demorar 10 veces más. Y supongamos que son 5000, voy a demorar 100 veces más en ver el máximo, ¿no? Y en entender todo, capaz que estoy media hora a ver qué es lo que está pasando, si baja, si sube, no sé cuánto. En cambio, si yo hago un gráfico de esos mismos 50 números, ¿no? Acá vemos que llega a 50, empieza en 1, y instantáneamente tenemos una noción mucho más clara de qué es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces esta visión nos aclara mucho más que la lista de números. Por ejemplo, queremos saber el máximo, claramente venimos acá. Y si hubiese 500 números, sería un gráfico similar, donde de repente sería más continuo o habría más variación, y claramente podríamos ver que hay un máximo en este caso, y si hubiese varios máximos, o podríamos decir, bueno, hay varios números que están más o menos con valores similares. Pero en este caso, por ejemplo, claramente, rápidamente podemos ver que hay un máximo, que el segundo máximo es y después que el resto son valores menores a 20, seguro. Y muchos de ellos son valores cercanos a 0. Rápidamente nos damos cuenta de que no hay ningún valor negativo, ¿no? Imagínense ver todo eso así a esta velocidad con la lista de números. Es mucho más difícil, no se puede hacer. En general no se puede hacer. Fijémonos con esta otra lista de números. Esto es una matriz, valores de una matriz. Quizás podemos ver, bueno, que son 7 columnas. No sabemos fácilmente cuántas filas son, pero 20, 30, más de 20, menos de 40 probablemente. Y si quiero saber, bueno, dónde está el máximo, dónde está el mínimo, cómo se comporta, cómo se visualizan esos números, ¿no? Es difícil. En cambio, si hago esta misma visualización, una visualización tridimensional, imagínense que a su vez lo puedo manipular, puedo mirarlo de diferentes puntos de vista, etcétera. Rápidamente puedo tener una noción mucho más clara de qué es lo que está pasando de cómo se comportan esa lista, esa matriz de números, ¿no? Vamos a hacer una visualización de esto en Octave. Creo que es esta, ¿no? Sí. Déjenme hagamos esto. Ahí va. Entonces venimos acá, ventana de comandos, y hacemos esto. ¿Sí? Y entonces con esto de aquí lo podemos manipular, lo podemos visualizar. La primera sorpresa es que esta matriz de números no genera el gráfico, no genera
este gráfico. Los datos son los mismos, pero el gráfico es otro, ¿no? O sea, esto claramente, y acá claramente vemos que este gráfico no tiene nada que ver con este gráfico, ¿no? Pero entonces, si uno mira acá, no puede deducir esto es igual a esto o es igual a esto. Y tiene que ponerse a analizar y mirar y ver. Capaz que no es ninguna de las dos, ¿no? Sí, esta es la misma. Pero creo que es la misma. Pero fíjense que a partir de acá hay muy poca información me llega. Si bien están todos los números y uno podría deducir cosas, pero razonar y deducir y ver y entender que esta gráfica no tiene nada que ver con esta, que los datos que están acá no tienen nada que ver con esta gráfica, lleva un tiempo. Pero luego, dado una gráfica, entender que es diferente a esta otra es instantáneo prácticamente, ¿no? Y a su vez analizar las propiedades de todo este conjunto de datos. Fíjense que acá claramente tenemos 7, lo que serían las 7 columnas, y tenemos, bueno, acá vimos que son 30 filas sería, ¿no? O sea que aquí y aquí también lo que tenemos son 7 columnas y 30 filas. Pero es mucho más fácil analizar esta gráfica tridimensional que analizar una matriz de números que poca información nos dice. Claro, de repente si uno dice, bueno, yo quiero saber con 6 o con 5 dígitos de precisión el valor tal, bueno, obviamente es más fácil tener la matriz y mirar en la fila tal, columna tal, qué número hay con mucha precisión. A veces precisamos eso y a veces no, a veces lo que precisamos es una mirada general de la gráfica. Muchas veces precisamos una mirada general para entender el comportamiento, el tipo de curva que es, como si hay un mínimo, si hay un máximo, si hay muchos máximos. Bueno, acá hay 2 máximos aparentemente, hay un mínimo. Y eso es mucho más fácil verlo así que mirar la matriz esta de números. Bueno, ese concepto quedó claro, ¿no? Entonces, de ahí viene la necesidad de visualizar la información, visualizar los datos numéricos en nuestro caso. Veamos aquí, por ejemplo. Tenemos, voy a mostrar 2 ejemplos. El ejemplo que acabamos de ver y este. Acá tenemos, por ejemplo, este es un gráfico muy conocido desde el punto de vista en el área de visualización, que es un francés, Minard, hizo un gráfico sobre la campaña de Napoleón, que fue hasta Moscú, ¿no? Entonces, Napoleón en el siglo XIX en algún momento dijo, bueno, vamos a invadir Rusia y vamos a conquistar Moscú. Y bueno, y lo hizo efectivamente. Pero fíjense el desastre que fue desde el punto de vista de pérdidas humanas, que aquí tenemos el grosor indica, esto es un mapa, ¿no? Es un mapa, fíjense que acá hay ríos, acá hay nombres de ciudades o de regiones, y aquí Moscú está, ¿no? Y fíjense, bueno, hay varias informaciones, ¿no? Uno, por dónde fue pasando la tropa, ¿sí? El grosor indica la cantidad de personas que iban avanzando, ¿no? Por lo menos desde acá, desde esta ciudad hasta Moscú. Acá hay una escala de francesa, que no sé en qué unidades está. No sé. Aquí hay información sobre la temperatura, por ejemplo, al avanzar o al retroceder en realidad. Y hay, entonces fíjense que empezó con 420.000, más de 400.000 soldados avanzando hacia Moscú. Luego eso se fue reduciendo, llegaron 100.000 a Moscú y luego volvieron y llegaron 10.000, volvieron 10.000. Entonces aquí uno tiene un montón de información que uno puede entender muchas cosas sobre si fue un éxito, si fue un fracaso, mucho más que de repente un informe de 20 páginas donde
no quedan claros muchos, o sea, demora mucho más en entenderse qué es lo que estuvo pasando en esa campaña, ¿no? Después aquí más abajo tenemos otro gráfico de datos climáticos, ¿no? Y esto fue generado con Windy, que es una página web, fíjense, véanla. Y qué tal, tiene datos climáticos y uno puede ver el tiempo futuro, cómo va a ser las próximas semanas en cualquier parte del mundo. Entonces aquí tenemos un mapa, la península de Corea, acá dice Corea del Sur claramente, acá Hiroshima, en fin, ciudades, está Japón aquí, y aquí se ve distintos tipos de información. Bueno, información geográfica, obviamente, pero también información de curvas de nivel, donde supongo que corresponden con la presión atmosférica, 985 hectopascales. Y aquí, por ejemplo, estas líneas de así indican la velocidad o la dirección del viento, ¿no? Y seguramente aquí estos numeritos están indicando, no sé, intensidad de repente. Y los colores también indican, puede indicar lluvia, pueden indicar otras propiedades, ¿sí? Entonces fíjense cómo en una misma gráfica uno mirando rápidamente puede obtener mucha más una información clara de qué es lo que está sucediendo en el clima en ese momento cerca de Corea del Sur o en Corea del Sur, y de forma mucho más rápida que de repente mirando matrices de números, matrices de velocidad de viento con coordenadas geográficas, etcétera, etcétera, que va a demorar muchísimo más en llegar a determinadas conclusiones, a conclusiones buenas. Entonces, bueno, de ahí viene la necesidad o la importancia de la visualización de los datos, ¿no? Entonces, en general, todos los paquetes de programación, sobre todo que trabajan con elementos numéricos y que permiten calcular o simular o hacer modelados matemáticos de cosas, también viene con un paquete gráfico. En Octave, por ejemplo, si uno viene a documentación, acá contenido, hay una sección, contenido tiene como el manual de Octave, ¿no? El manual de Octave, y hay una sección plotting, y ahí van a ver que se abre en un montón de posibilidades gráficas, y en donde, bueno, obviamente la clase de hoy es un subconjunto muy pequeño de todo lo que se puede hacer. Vamos a ver un subconjunto muy pequeño de todo lo que se puede hacer en Octave con gráficos. Y que a su vez es un subconjunto de lo que se puede hacer con MATLAB, ¿no? Porque se le copia mucha cosa, Octave le copia a MATLAB, pero hay un subconjunto de cosas que están ahí que dice, bueno, esto se va a implementar en próximas versiones, pero hace años que dicen eso. Bueno, y en otros lenguajes ocurren cosas similares. O sea, si uno va en Python, si uno en R, hay paquetes gráficos, y a veces más poderosos que los en R, por ejemplo, que lo he probado, tiene paquetes más poderosos, más interesantes de visualización que los de MATLAB. Entonces, bueno, eso indica que los fabricantes, los que desarrollan los paquetes, se dan cuenta, la gente les pide, los clientes les piden que desarrollen el aspecto gráfico, porque es esencial para cualquier desarrollo de programación y de modelado matemático, tener paquetes gráficos que visualicen los resultados, que rápidamente uno pueda interpretar y darse cuenta de si esto está bien o si está mal, si está funcionando bien o si está funcionando mal. Bueno, entonces sigamos. En Octave los gráficos son representados, como dice acá, son discretos, o sea, se generan a partir de un conjunto de datos finito, y un conjunto de datos finito, por ejemplo, vectores de largo finito, matrices, ¿no? Esas son las cosas que se visualizan. Entonces, si uno tiene una función que va a graficar, que quiere graficar, lo que hace es evaluar en determinados puntos, ¿sí? Evaluar en determinados puntos y
unir esos puntos con líneas o unirlos con áreas, ¿no? Hacen los vértices de una grilla y lo que hace es unirlo con rectangulitos o con triángulos, según el software que se utilice. Entonces, por ejemplo, aquí queremos visualizar coseno de x y entonces con x entre 0 y pi, ¿sí? Entre 0 y pi, entonces comienza en 1 y termina en menos 1, eso lo recordamos, digamos, pero bueno, queremos ver la forma en la cual se va a visualizar y en la forma en que desciende, y entonces lo que hizo fue poner de a 0.5, ¿no? O sea, va poniendo en 1, después en 0, en 0.5, en 1, en 1.5, 2, 2.5, 3. Porque después viene pi, pero pi ya, el siguiente sería 3.5. Pero entonces aquí se ve que hay una cierta discontinuidad. Discontinuidad no, bueno, sí, en la derivada, ¿sí? Como que viene. Y lo que ocurre es que genera los puntos y luego los une con segmentos de recta, ¿no? Entonces, donde hay un vértice, es como que hay un quiebre de la poligonal. Esto sería una poligonal. Entonces, y si no queremos ver esos vértices, lo que se puede hacer es, bueno, se genera con más puntos. En vez de ir de 0.5 en 0.5, se va de 0.01 en 0.01. Y entonces se tiene una cantidad de puntos mucho mayor. Y bueno, lo que era una poligonal ahora parece una línea curva, ¿sí? Con derivada continua que va variando. Pero en realidad no, es una ilusión óptica. Octave lo que hace es simplemente calcular en todos esos puntos y graficar entre todos esos puntitos un segmento de recta. Entonces veamos. Vamos a hacer eso mismo. Esta es la transparencia 8. Entonces ustedes en el EVA tienen este código, clase gráficos.m, y entonces lo que hacen es en el 8, ahí va. Fíjense aquí qué es lo que tengo. Tengo x que vaya de 0.1 a 0.1, de 0 a pi, calcula coseno de x, lo pone en y, hace el plot y luego le agrega título, ¿no? Y luego le agrega en el eje de las x un texto, donde a su vez con un tamaño se le agrega o se le aclara, se le define un tipo un tamaño de letra, tamaño del texto de este variable x va a aparecer con determinado tamaño, y en el eje de las x y en el eje de las y. ¿Sí? Y aquí esto, legend, bueno, esto no sé si aparece, esto está mal, lo saco de acá. Bueno, entonces y ahora lo vamos a visualizar. Entonces yo lo copié, lo ponemos aquí. Entonces fíjense que lo que estaba en el título lo puso, ¿no? 0 y pi, incluso puso pi como un símbolo, ¿no? Fíjense aquí que aquí está definido, dice barra pi, y eso lo escribió como la letra pi, ¿no? Esto se basa en muchas cosas que tienen que ver con LaTeX, que es un lenguaje, una forma, un editor que permite escribir textos como si fuese el Word, pero a mi entender quedan mejor, ¿no? Los textos. Bueno, pero tiene toda esa terminología. Incluso podemos poner ecuaciones complejas, no solamente símbolos, sino podemos escribir ecuaciones. Vamos a ver, quizá veamos más adelante. Bueno, entonces se definió el valor, una etiqueta para el eje X, una etiqueta para el eje Y, y bueno, y aquí quedó, como aquí se ve, va de 0.01 en 0.01, entonces se ve como que algo que es continuo, pero en realidad son puntos discretos que están unidos por segmentos de recta pequeños. Si por ejemplo, en lugar de hacer el plot tal cual estaba, ponemos así, por ejemplo, coma, así, a ver cómo hacemos, así, por ejemplo, en vez de poner segmentos de recta uniendo puntos, lo que va a hacer es dibujar los puntos y los va a dibujar con asteriscos. Entonces vamos a ver, como son muchos asteriscos, va a aparecer todo como una franja gorda, así, fíjense ahí. Pero en realidad, si hacemos zoom, lo que vamos a ver es que
se empiezan a distinguir los puntos individuales. Entonces estos son los que va de 0.1, 0.9, por ejemplo, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, y calculó el seno el coseno, perdón, para cada uno de ellos, de esos valores. Y lo graficó y lo puso así. Bueno, pero si hubiésemos hecho un X con mucho más discreto, o sea, con valores más grandes, en realidad se vería la discontinuidad, ¿no? Y entonces se vería la discontinuidad en la derivada primera. Bueno, así como hay plot, también hay otras formas de dibujar, ¿no? Está aquí, dice semilog X, semilog Y. Lo que hacen es similar al plot, con la misma sintaxis, digamos, pero lo que permite es que en el eje de las X se trabaje con una escala logarítmica en lugar de una escala lineal. Y en semilog Y lo que hace es que en el eje de las Y es el que está la escala logarítmica. O sea, en semilog X la escala logarítmica está en el X y la escala Y es lineal. Y en semilog Y es al revés. Y en log-log es ambas escalas, o sea, ambos ejes, el eje de las X y el eje de las Y, están en una escala logarítmica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer lo mismo que habíamos hecho, pero en lugar de plot hacemos un semilog X, puede ser, acá son warnings, pero no quiere decir que no lo vaya a dibujar. Fíjense cómo quedó. ¿Sí? Y fíjense aquí cómo están dibujados en escala logarítmica, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 0 y 10 a la 1, ¿no? Y si uno hace grilla, grid, por ejemplo, lo que hace es dibuja en escala logarítmica también. Entonces fíjense cómo los puntos en el eje de las X están equipaseados. Fíjense que en realidad va variando de 0.01 a 0.01. Entonces empieza en 0.01, dibujó después 0.02, 0.03. Fíjense que en cada eje, en el eje de las X, en cada línea de la grilla, en el eje de las X, puso un punto. Después siguió avanzando. Cuando llegó de 0.01 llegó a 0.1, empieza la escala a ir de 0.1 en 0.1. Entonces va 0.1, 0.2, 0.3. Entonces aquí metió 10 asteriscos. Acá también hay 10, acá hay 10, acá hay 10. Lo que pasa es que se va, como es una escala logarítmica, es lo que tiene. Entonces acá llegó al 1, 2, 3 y bueno, 3 punto algo, que sería pi. Entonces bueno, hay que ver, quizás para este dibujo no tiene mucho sentido, pero para otros dibujos puede tener mucho sentido. Entonces, además de semilog X, semilog Y y log-log, tenemos, por ejemplo, contour, que lo que hace es dibujar líneas de nivel, curvas de nivel, similares a las que teníamos aquí. ¿Sí? Similares a las que tenemos acá. Y Quiver despliega vectores de velocidad como flechas, y eso permite hacer también algo similar a lo que serían estas líneas que están acá, ¿no? Vamos a experimentar con algunas de estas cosas. Bueno, a su vez, como habíamos visto en el texto, en el código, fíjense que pusimos título, xlabel, ylabel, grilla, etc. Bueno, estas son instrucciones que permiten agregar texto, completar la gráfica de alguna forma, ponerle un título, ponerle los ejes de las X y los ejes de las Y, valores, significado de qué significa esos ejes. Hold lo que permite es que uno puede hacer varios dibujos uno arriba del otro en el gráfico, y el gráfico siguiente no borra el gráfico anterior, entonces se dibuja arriba, ¿no? Cuando uno hace hold on permite hacer eso. Y subplot lo que hace es permite que en la figura con un gráfico no haya un solo gráfico, sino que puede haber, no sé, 4 o 6 gráficos diferentes, ocupando posiciones diferentes en el espacio, pero uno lo trabaja como una única figura. Vamos a ver algo de esos.
Bueno, en el plot, como que vimos, uno le puede poner un solo valor, el y, le puede poner el x, el y le puede poner también el tipo de trazo que quiere dibujar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos esta gráfica y aquí le podemos poner simplemente un plot xy y dibuja la gráfica, y también se puede poner por ejemplo, decir, bueno, que en lugar de dibujar la gráfica, que dibuje el signo de más, como nosotros habíamos hecho hace un ratito poniéndole asterisco. Bueno, acá dice ponerle más, signo de más, ¿no? Y se puede hacer combinaciones también. Se le puede decir, bueno, dibujar la línea, pero a su vez que aparezca el signo de más. Entonces va a marcar los puntos específicos. Estamos en la 15, vamos a ver en el código. Vamos a ver en el código. Tenemos esto, copiamos. Y entonces tenemos el dibujo, pero podríamos haberle dicho, bueno, dibujame la línea, a ver qué es lo que va a hacer aquí. Ahí va, une con la línea los puntos, pero a su vez deja los puntos marcados de alguna forma. Entonces puede ponerse el signo de más, puede ponerse asterisco, puede ponerse varias cosas. Aquí se muestra la variedad de especificadores que hay. El signo de más, un circulito poniéndose una O, un asterisco, en fin. Se puede poner diamond y lo que hace es generar lo que sería el rombo, como en las cartas de póker. Un triángulo apuntando hacia arriba, un triángulo apuntando hacia abajo. En fin, cuando uno tiene varias gráficas y quiere dibujarlas todas juntas una arriba de la otra, pero a su vez quiere que se distingan, entonces puede ponerle a los puntos, puede ponerle diferentes marcadores, entonces más o menos se puede identificar. Y también se puede poner, bueno, que la línea sea continua, que sea a rayitas, que sea punteada, ¿no? Se puede poner, por ejemplo, si uno hace, ¿qué es lo que dice? Punteada, uno le pone 2 puntos y entonces son puntos, genera puntos, ¿sí? Genera puntos que unen la línea, que unen los datos. A su vez se le puede cambiar el color, se le puede poner rojo, verde, azul, ¿no? Hay una letra específica para cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí se le podría poner rojo, entonces dibuja, la gráfica ahora es roja. Uno podría decir, bueno, yo quiero que las cruces sean verdes y los puntos, los punteados sean rojo. Entonces, bueno, quizás lo va a hacer en el mismo plot, pero también puede ser un hold on, como le decíamos. Entonces va a graficar de nuevo lo que nosotros querramos sobre la gráfica que ya existe. Entonces lo que le vamos a decir, bueno, ahora que no haga los puntos, que haga solo las cruces, pero las cruces que las haga en verde. Entonces va a dibujar las cruces, las va a dibujar de nuevo. Fíjense cómo quedó. Las cruces son verdes, pero las líneas son rojas, punteadas y rojas, porque yo le dije que se fueran punteadas. Yo antes había dicho que las cruces eran rojas y después le puse que las cruces son verdes. Entonces lo que hace es dibujar arriba de la cruz roja, dibuja la verde y se borra, digamos. Si yo de alguna forma borrase las cruces verdes, quedarían que debajo está la cruz roja. Pero como ocupan el mismo lugar, y bueno, esto es en la pantalla, entonces no es que se coloree, que el rojo de abajo tiña de alguna forma el verde de arriba. Simplemente tapa completo y no se ve el rojo. Bueno, entonces sigamos. Y esto mismo que se está hecho para el plot, acá arriba dice plot, pero en realidad sirve para semilog x, semilog y, log y otras gráficas que pueda haber, ¿no? Hay que probar, no en todas las gráficas funciona, pero en estas de aquí, en esta de aquí, bueno, en Contour puede ser que no funcione lo de el color de las isolíneas, en fin, y Quiver también puede ser que no, pero en lo que es estos plots, semilog x, semilog y log sí funciona. Lo otro hay que probar, a ver si sí, si no. Bueno, por ejemplo acá lo que dice es que se pueden hacer gráficas simultáneas. No solamente está la parte del hold
del hold on para dibujar, sino que uno puede decir, bueno, yo en el mismo plot, en el mismo comando, quiero hacer dos gráficas. Una que tiene los datos x1 y 1 y otra que tiene los datos x2 y 2. ¿Sí? Y a su vez le puedo decir, bueno, que el x1 y 1 tenga determinada propiedad y el x2 y 2 que tenga determinada otra propiedad. Aquí está esto especificado, pero podría ser que sea rojo y con puntitos y lo que sea, ¿no? Y a esto se le pone otra. Entonces, digamos, esto, lo que se ponga acá solamente va a comprender el x1 y 1. El x2 y 2 lo va a hacer diferente. Va a hacer lo que le pongas acá. Y si le pones, hace lo que normalmente hace. Fíjense que acá está como un comando y acá está como dos comandos o tres comandos con el hold on para aclarar de que, bueno, va a hacer este dibujo y ahora va a hacer este otro, pero que no quiero que borre el anterior. Si yo no pongo el hold on, lo que hace es dibujar uno, luego dibuja el otro y le pasa por arriba. O sea, no queda el x1 y 1 con circulitos, solamente queda el x2 y 2 con las cruces. Fijémonos a ver si tenemos en el 21 acá. Fíjense que tenemos esto. Acá se hacen tres figuras. Fíjense que acá lo que hay figura lo que hace es que aparezca una ventana nueva. Entonces en una ventana va a aparecer el plot este. Primero lo calcula, x1 y 1 calcula, hace cosas, y luego dibuja una ventana y hace el plot. Después abre otra ventana, otra figura, abre otra ventana y hace otro plot. Y luego hace otra ventana, una tercera ventana y hace los dos plots con el hold on en el medio para que no le pase por arriba. Entonces, vamos a ejecutar todo esto. Vamos a ejecutar, vamos a ver, vamos a agregarle esto de acá. Acá hay que agregarle esto de acá. Vamos a hacer así. Así. Hasta ahí. Hasta ahí. Y entonces ahora lo ejecutamos. Claro, lo dibujó. Las figuras las abrió todas una arriba de la otra. Se puede definir de que uno lo ponga a la izquierda, el otro a la derecha, pero eso es más comandos, ¿no? Entonces fíjense que están, en realidad están figura 4, figura 3, figura 2, ¿sí? Entonces hizo lo que se le dijo, la figura 2 fue la primera. No es figura 1 porque ya hay otra figura en algún lado, acá esta, que ya la habíamos hecho, la olvidamos de borrar y bueno, ya quedó. Y nosotros le dijimos generar una nueva, entonces la nueva es la figura 2. Figura 2, figura 3, figura 4. ¿Sí? Entonces hizo, fíjense, aquí estas dos, una es con un único plot donde le dijimos que haga todo y otra vez con dos plots y con un hold on para que no borre lo anterior. Si nosotros no hubiésemos hecho el hold on, hubiese quedado solamente la última. No sé cuál de las dos es la última. Pero podemos probar. Por ejemplo, hacemos figure. Entonces va a generar una nueva figura. ¿Ves? Aquí generó la figura vacía. Se llama 1. ¿Por qué? Porque el 1 ahora está vacío. Está el 2, el 3 y el 4, pero el 1 no está. Está el 2, el 3 y el 4, pero el 1 no estaba y lo generó ahí. Bueno, y ahora le hacemos un plot. x1 y 1, así. Opa. Así. Ahí va. Y eso lo dibujo acá en la figura. Fíjense, figura 1 está esto. Pero si ahora yo no hago hold on y solo hago el plot x2 y 2, lo que hace es borrar el plot anterior y en la misma figura lo que va a poner ahora son cruces y de color verde. De la gráfica 2 que es la parábola esa. Y entonces en la figura 1, ¿no? Entonces vamos a ver la figura 1 ahora cómo está y fíjense cómo está. Quedó solamente, y no es que esté más abajo, sino que, porque si lo movemos, no está. Solamente se ve lo último y borró lo anterior, ¿no? Lo anterior que, fíjense en las otras figuras como ha quedado, o sea, queda una línea transversal. Acá esa línea transversal no está, no existe. ¿Sí? Y lo ajustó, la escala lo ajustó para que en la parábola quede bien. Fíjense que debería ir de menos 10 a 25 y después borró y puso de 0 a lo que era, que corresponde a la parábola, de 0 a lo que era. ¿Sí? Entonces el hold on tiene esa funcionalidad. Si uno quiere cerrar todas las figuras, lo que hace es close all y se borran. Fíjense que ya no están más las figuras. Bueno, entonces sigamos. Bueno, ya habíamos visto
grilla, etiqueta, grilla es con grid, grid on, grid o grid on, y hace la grilla, las líneas estas punteadas, ya lo vimos. Después lo vimos para semilog, pero también anda con el plot. Después ya vimos las etiquetas, ya vimos el hold on para que dibuje la nueva gráfica que le pedimos que sea con cruces y en azul y con línea continua. Entonces es lo que hizo. Y después que le ponga un título a toda la figura. Entonces el gráfico 1. ¿Sí? Todo esto ya lo vimos. A su vez, muchas cosas se pueden, en realidad en MATLAB la ventana que uno abre con la figura tiene muchas más funcionalidades. En Octave tiene menos, como hemos visto, tiene menos, pero algunas cosas se puede hacer. Se puede, no sé, ocultar grilla, en fin, algunas cosas tiene, algunas funcionalidades las tiene. Bueno, también se puede modificar el eje, las escalas, o sea, decir, bueno, yo quiero esta grilla, pero en realidad quiero que sobre un poquito para arriba, un poquito para abajo, porque quiero hacer algo ahí, poner un texto, alguna cosa. Y entonces lo que hago es decirle, bueno, por defecto genera ciertos ejes, ciertos valores máximos y mínimos en el eje de las Y y en el eje de las X, pero uno le dice, bueno, fíjense, no, yo quiero otros. En el eje de las X quiero que varíe de menos 5 a 15, de menos 5 a 15, y entonces puso menos Xmin, Xmax y Minimax. En Xmin puso menos 5, el Xmax puso el 15, luego el Imin y el Imax, menos 2 y 2. Entonces el mismo gráfico, luego le pone axis y lo que hace es modificarlo, ¿no? Si hacemos un plot, esto por ejemplo, yo le digo, bueno, ahora en vez de menos 6 y 6 quiero que sea, entonces pongo axis y le digo, en vez de menos 6 y 6 le digo de menos 8 a 8, el Xmin, el Xmax. Y ahora viene el Imin y el Imax, y lo puedo dejar tal cual está, de 0 a 25, le puedo decir, no, ahora va de menos 2 a 30. O de algo más chico, puede ser, le digo de 4 a 14. Entonces va a dibujar una parte nada más, se va a ver una parte de la gráfica. Y entonces vamos a ver, hago así, estamos en la figura 1, que es la que estamos visualizando, y le digo, hice eso, y fíjese lo que hizo. Puso de menos 8 a 8, si bien no lo dibujó, pero en realidad es menos 8 a 8. Y el mínimo es 4 y el máximo es 14. Entonces aquellos que están por fuera no se ven. Fíjense que si acá con esto que lo que hace es como una manito que se mueve, fíjense que aparecen los puntos. Los dibujó pero no los muestra. Los dibuja pero no los muestra. Y también lo que estaban por debajo, ¿no? O sea, originalmente quedó entre 4 y 14. Y bueno, ya vimos algo de los semilog y del log es lo mismo con escalas logarítmicas en ambos ejes. El subplot. El subplot es una gráfica interesante porque, como les decía, lo que hace es, esto por ejemplo se genera con una única figura y yo le voy diciendo cómo, dónde hacer la gráfica. Entonces lo que hago es dividir de alguna forma la figura, la divido en 4, en este caso 4, puede ser otra cosa. En este caso lo dividimos en 4 y yo le voy diciendo, bueno, en la primera hacer tal gráfica, en la segunda, esto es así, 1, 2, 3, 4, en este orden, como por renglones. Primero de izquierda a derecha y después sigue el renglón de abajo y después sigue el renglón de abajo. Entonces aquí se le pone que la dimensión del subplot es de 2×2, 2×2, y se le dice, bueno, y ahora voy a dibujar en la primera, que es esta, ¿no? Después le digo lo mismo, o sea, el subplot es tal dimensión, y ahora voy a dibujar en la segunda, y esta es esta, y luego en la tercera y luego en la cuarta, ¿no? Entonces fíjense cómo queda. Estamos en la 27, vamos a la 27.
hizo lo que tenía que hacer. O sea, fue dibujando los diferentes gráficos en una única figura. ¿Sí? Obviamente, y luego se le puede poner el título a cada una, el eje de las X, el eje de las Y, valores, en fin, todo lo que uno quiera se le puede poner. Cuando uno dice, bueno, ahora voy a trabajar con esta gráfica, bueno, entonces su plot, digamos, se olvida de las otras, y todo lo que uno vaya agregando, el hold on, por ejemplo, decir, bueno, quiero hacer varias gráficas una arriba de la otra, todo lo va a hacer en la que primero le dijo, bueno, estoy trabajando en este subplot. Todo lo que haga se funciona en este. ¿Sí? Entonces, parecen ciertos warnings, pero o ciertos errores. Pero bueno, pues igual funcionó. Entonces fíjense si yo cómo fue que se hizo. Primero vamos a borrar la figura. Entonces primero le digo subplot, ¿no? Y le digo las dimensiones. Por ejemplo, en vez de decir 2×2, le puedo decir 2×3. O sea, 2 filas, 3 columnas, y luego yo quiero trabajar en la segunda. O sea, de las 6 voy a trabajar en la segunda, que es en el primer renglón la segunda. Entonces, tiquiti, ¿no? Entonces aquí, si bien hay lugar para 6, pero solamente va a dibujar en esta, en la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería la numeración. Y acá yo le digo, bueno, haceme el plot, alguno de estos, yo qué sé. Entonces fíjense lo que hizo. Hizo el gráfico en esta. Yo, si ahora digo hold on y ahora, no sé, otra, y 1, acá le digo X, Y y 1, algo totalmente raro. Entonces lo va a dibujar, capaz que no puedo hacerlo. Tiene que ser de igual longitud. Bueno, entonces le ponemos X, Y. Fíjense, la dibujó arriba, la línea. Y luego X y 1. Acá es donde el problema. Sé que el Y1 no mide igual. Vamos a ver, podemos ver a ver qué pasó. El Y1, el X y el Y1. Vamos a hacer este X y este Y1. Y1, ¿cuánto mide? 26 plus X, 26. Bien, ahora miden igual. Plot Y1 y plot X, Y. Ahora funciona. Bueno, todo eso lo hizo, como ya había un hold on, hizo todas las gráficas arriba en la misma figura. Y ahora yo le digo, bueno, ahora voy a trabajar en el subplot 6. Entonces le digo, bueno, subplot, donde primero le digo, de vuelta, tengo que decir que es 2×3, pero ahora yo digo, voy a trabajar en el 6. Entonces voy a trabajar en el último, 1, 2, 3, renglón de abajo, 4, 5, 6. Entonces fíjense que dibujó en el lugar 6, y aquí, bueno, le puedo decir de vuelta, plot XY, y lo dibuja. ¿Sí? Bueno, eso lo hago con cada una y genero los 6 gráficos en este caso, y puedo hacer más cosas, ¿no? O sea, si yo ahora le digo subplot 2×4, no sé qué va a hacer. No sé si se da cuenta. No, lo achicó, lo transformó en 8. Tal vez funciona esto. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tal vez funcione. Bueno, pruébenlo, a ver si uno cambia en la mitad, si siempre funciona bien o no. Otras opciones de gráfico. Bueno, vimos gráficas 2D, también están las gráficas 3D. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el plot. El plot lo que hace es dibujar una línea en 2D. Y el plot 3 lo que hace es una línea en el espacio tridimensional. ¿No? Entonces, fíjense, tenemos queremos dibujar una curva que
en el eje de las X se comporte como seno de t. En el eje de las Y se comporte como coseno de t. Y en el eje de la Z se comporte como t. O sea, t. Entonces, el eje de la Z sería este, y lo que va a hacer es dibujar t de forma con los valores que van variando entre 0 y 10 pi, o sea 31, algo. ¿Sí? Y en el eje de las X y en el eje de las Y se va a comportar como coseno. Fíjense que no, esto es muchísimo más grande, va de 0 a 40 y el otro va de menos 1 a 1, los otros dos ejes. Como que los ajusta para que en la pantalla se vea bien, porque si no sería finito y largo. Y no se vería también. Entonces uno dice, automáticamente se ajusta para que se pueda ver bien. Para que quede bien. Y entonces vamos a hacerlo. Estamos en la 29. Vamos a ver. Vamos acá. 29. Bien, entonces, ventana de comandos. ¿No? Y fíjense la ventaja de que uno acá con esto puede verlo tridimensional, o sea, lo puede rotar, lo puede ver. ¿No? Esto aquí sería el eje de las X y el eje de las Y. Seno y coseno, lo que debería generar es un círculo. Claro, se ve como una elipse, parece, aparentemente, porque como que el eje, uno de los ejes lo hizo un poco más largo que el otro, porque en realidad la ventana, como la figura, como ven, es rectangular, y entonces ajustó. Pero uno dice, bueno, si uno quiere que sea cuadrado, entonces lo que pone es axis square, entonces dice, bueno, es un cuadrado, quiero que los ejes se comporten como un cuadrado. Entonces ahora sí, quedó como un cuadrado y lo ajustó, quedaron de igual dimensión el eje de las X y el eje de las Y, entonces se ve que es un cuadrado. Y en el Z, bueno, también, o sea, el eje de la Z y el eje de las X mide lo mismo. Si bien están en escala diferente, porque fíjense que va hasta 35 y el otro va de menos 1 a 1. ¿No? Pero bueno, lo que hace es que el eje de la Z sea de igual tamaño, pero no que estén en la misma escala. Sea de igual tamaño. El máximo, entre el máximo y el mínimo, la distancia en centímetros, digamos, si uno pone la regla en la pantalla, es igual este eje Z que este eje X. ¿Sí? Entonces, bueno, lo probamos. Y también, así como dibujar líneas, se pueden dibujar superficies. Entonces para eso tenemos Mesh. Tenemos Mesh y tenemos Surf también. Surf de superficie en inglés. Y Mesh de malla. Esto es como una malla, o es una malla, pero en realidad fíjense que la línea esta, por ejemplo, no se ve a través de aquí. Como que no es transparente. Como que en realidad hay rectángulos blancos aquí que tapan la figura, que tapan lo que hay detrás, ¿no? Entonces es una malla, pero no es perfectamente una malla, no es transparente. No es una malla de alambre como un mosquitero donde uno ve a través. Acá no se ve a través. Bueno, pero y una cosa importante es la instrucción esta Mesh Grid, que lo que hace es, fíjense lo que hace acá. Primero se define X, que es un vector, y dice que va de menos 5 a 5, variando de 0.5 a 0.5. ¿Sí? Tenemos ese vector. Después tenemos el vector Y, que le dice que es igual a X. Y después lo que hace es Mesh Grid. Entonces vamos a ejecutar eso hasta Mesh Grid. Vamos a ver en el slide 30. ¿Dónde estamos? Bueno, figura, Mesh Grid. Podríamos hacer que figura venga después. Figura venga después. Entonces copiamos. Acá, ventana de comandos. Esto lo ponemos por acá. Entonces el X capaz que quedó muy largo. Sí, vamos a hacer otro X. Vamos a hacer un X más corto, que vaya de 0 a 5 o de 1 a 5, ¿tá? Y después el Y vamos a hacerlo de dimensión diferente, que vaya de 1 a 4, ¿sí? Y entonces ahora vamos a hacer el Mesh Grid. Sí.
equivoqué acá. Ahora sí. Entonces el X ahora, fíjense el X y fíjense el Y ahora. ¿Qué es lo que hizo? Generó una matriz de dimensión 4 por 5, ¿no? 4 filas, o sea, en el valor, fíjense que el Y a su vez va de 1 a 4 y el X va de 1 a 5. Esto no es casual. Entonces lo que dice es, bueno, genera 4 filas correspondiente a los 4 posibles valores de Y y 5 columnas correspondientes a los 5 valores de X. Entonces cada fila es igual en X, cada fila es igual a la siguiente y cada columna lo que tiene es un número distinto. Si acá es de 1 a 5, acá lo que tiene es 1, 2, 3, 4, 5. Si hubiese puesto X de 6 a otro valor, tendría 6, 7, 8, ¿no? Los valores que corresponden. Y en el eje de la Y, en la variable Y, es lo mismo, pero o sea, de la misma dimensión, de 4,5, pero acá lo que va teniendo son los 4 valores, 4 filas, cada una varía de los 4 valores de que yo le dije al Y, que varíe de 1 a 4. ¿No? Supongo que yo le digo el Y que varíe de 6 a 9. ¿No? Y ahora le digo mesh grid. Entonces, si ahora el X quedó igual, pero el Y ahora tiene los valores 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Bueno. Y entonces, ¿esto para qué se usa? Porque yo ahora lo que voy a hacer es decirle, bueno, voy a ejecutar la determinada ecuación y quiero evaluar en cada valor de X y en cada valor de Y. Y entonces lo que hace es justamente calcular un Z donde Y es la matriz Y, no el vector Y, sino la matriz Y. Y X es la matriz X, la que se calculó con el mesh grid. Y entonces, para cada valor de X y para cada valor de Y, lo que hace es dibujar, obtener el valor de Z correspondiente, y a eso luego yo le aplico el mesh, y entonces a cada valor de X y a cada valor de Y y a cada valor de Z, lo que va a poner es un punto en el espacio, en la gráfica tridimensional, y lo va a dibujar. ¿Sí? Entonces pero primero vamos a ver el Z, porque yo cambié los valores de X e Y para explicar mejor. Entonces vamos a ver el Z acá. Lo que va a hacer es, va a trabajar, dado el X tal y el Y tal, va a dar un Z tal. Veamos el Z. Vamos al Z. Entonces aquí tenemos, entonces dice, para el X5 y el Y6, el Z es 6.3246. ¿Sí? Entonces uno tiene en cada celda de este valor, tiene un valor de X dado, un valor de Y dado. Aquí va incrementándose en la misma fila, va incrementándose el valor de X, y en la misma columna va incrementándose el valor de Y, ¿no? Porque fíjense que los Y se van incrementando en la columna y los X se van incrementando en la fila. ¿Sí? Entonces es como tener XY y calculo el Z. Entonces vamos a ejecutarlo, pero vamos a ejecutarlo con todo original, entre menos 5 y 5. Esto. Y ahí tenemos la grilla. La grilla, sí. Entonces fijémonos. Bueno, aquí, fíjense que es como yo digo, es una grilla, pero no es un mosquitero, digamos. No es transparente. A su vez, acá tiene unos colores y aquí tiene otros. Pero eso de los colores se puede cambiar. Se puede cambiar con el comando color map. Entonces, en la documentación, fíjense, color map les da toda una serie de nombres posibles. Pruébenlos. Hay algunos que son medios claros, como gray, por ejemplo, es una escala de grises, pero jet no queda claro. Color, traversing blue, cyan, green, yellow y red. Ese sería un mapa de colores, una escala de colores, donde
que va a pasar por esos colores. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que voy a decirle ahora es que ponga el shed. Creo que le puse shed, ¿no? ¿Qué le puse? Color map, no le puse nada. Shed. Y entonces, la misma gráfica ahora cambió los colores. Creo que la original es Viridis. Creo que acá dice que el por default es Viridis. O sea que si puse Viridis ahora, color map Viridis, aparecerían los colores originales. Pero entonces puedo probar distintos colores, por ejemplo, hot, ¿no? Fíjense que va por negro, rojo, naranja, amarillo y blanco, ¿no? Se pueden probar otra escala de colores, color map hot, y ahí está, va del negro al blanco en teoría, o al amarillo clarito, ¿sí? Bueno, pero lo bueno es que esta gráfica lo que permite es visualizar tridimensionalmente los objetos, ¿no? No solamente en 2D, sino en 3D. ¿Sí? Bueno, aquí explicamos, tenemos lo de Mesh Grid, después fíjense más en detalle cómo funciona, pero es un poco lo que yo les dije. Mesh Grid, bueno, aquí probamos con un Z constante. De otra forma se puso un 1 y se multiplicó por 10, entonces todos los Z son iguales, y entonces lo que dibuja va a ser el mesh, va a generar esto, va a generar el plano. Y así como estaba el mesh para visualizar información tridimensional, también existe otra forma de visualizar información tridimensional, como por ejemplo son las curvas de nivel, ¿no? Que se utilizan comúnmente en topografía, para mapas, ¿no? Uno dibuja las líneas de nivel, sobre Google Maps tiene eso. Si uno pone relieve, opción de relieve, se puede visualizar. Y aquí en el ejemplo tenemos también curvas de nivel, en este caso para medir presiones. Habíamos dicho que era presiones, o probablemente sea presiones, valores de presión. Pero entonces los mismos datos que se visualizaban así, que se visualizan así de esta forma aquí, se puede también visualizar como un contorno. Aquí lo que se tiene es el valor Z, bueno, el X, Y es Z, y después tiene el valor N. El valor N lo que indica es la cantidad de líneas que uno quiere dibujar, la cantidad de círculos o isolíneas que uno quiere dibujar, ¿sí? Entonces, acá son círculos porque justo la ecuación corresponde a círculos, pero no tendría por qué ser círculos. Entonces, por ejemplo, si vamos a dibujar, vamos a hacer otra figura y hacemos color map contour X y Z. Son los mismos datos que tuvimos para generar la grilla. Ahora va a ser contorno. Y dibuja esto, que corresponde a los mismos datos de esto, ¿no? O sea, si uno pone así, uno ve, bueno, tiene colores diferentes, pero como que acá hay una cosa, acá está más bajo, que está en negro, acá está un poco más alto y acá está un poco más alto, ¿no? Y son los mismos datos que corresponden con esto, ¿sí? Pero esto está en 2D, o sea, si uno le dice, bueno, quiero cambiar, en realidad no, lo dibuja, o sea, uno puede poner 3D, pero lo que vemos es el dibujo en 2D, nada más. Y por defecto hizo, creo, 10 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas. Si uno dice, no, quiero 20, entonces, o 50, entonces 50. Y ahí hizo 50, puso 50. Donde están, supuestamente, creo yo que están todas X espaciadas en el Z, ¿no? O sea, a igual distancia de Z. Como que hubiese rebanadas en distintos valores de Z y pone el contorno de la curva correspondiente a esa rebanada. ¿Sí? Bueno, y se puso ese color map, pero de vuelta se puede poner otro color map. Se puede poner hot, se puede poner gray, se puede poner cualquier otro. Sigamos. Bueno, así como hicimos mesh, podemos también hacer superficie. Entonces fíjense que lo que hace es,
en Mesh lo que hace es como que se pinta cada superficie de blanco. Pero en Surf lo que hace es darle un color, que supongo que será el color promedio de los cuatro extremos, en fin, no sé, de alguna forma define el color promedio y hace esto. ¿Sí? Y de nuevo, hay muchos parámetros, cada uno de estos tiene parámetros que son particulares de cada tipo de gráfico. Ya vimos que en Contour, por ejemplo, tiene un parámetro extra que es la cantidad de contornos que uno quiere dibujar. Por ejemplo, uno podría querer hacer que sea todo continuo y que no se noten las celdas particulares, sino que se vea como una única superficie. Eso hay cosas que están implementadas en Octave y hay cosas que no, pero que sí están en MATLAB. Hay que en algún momento llegarán acá. Entonces, bueno, Mesh, vamos a ver en la 36. La 36. 36, acá, Surf. Vamos a ver al revés. Entonces, hacemos ventana de comando, hacemos el gráfico y acá dibujo. Como ya saben, por defecto está el mapa de colores Viridis, pero uno podría decir no quiero el hot color map o el jet, y entonces ahora queda igual que acá, ¿no? Vamos al otro gráfico, queda igual que acá, ¿sí? O casi igual. Pero si uno dice, bueno, quiero hacer continuo, entonces podríamos probar, por ejemplo, a ver qué hay de parámetros surf. Después fíjense que hay varias, ¿no? Fíjense después cuál conviene. Capaz que surf no tiene, pero algún otro parámetro de surf sí lo tiene. Surf. Como que están todos juntos, me parece. Surf norm, surf L. Surf L, por ejemplo, vamos a probar Surf L, a ver qué hace, no tengo idea. Surf L de Z. Surf C de Z. Fíjense, acá hizo otra cosa. Hizo con contorno también, dibuja una y la otra. A ver, ¿será esto? Figure. Vamos a comprobar. Surf C. Y ahora. Sí, quedó así. Bueno, entonces vamos a seguir la documentación. Había varias opciones. Fíjense cuáles de ellas sirve mejor. Hay muchas variantes, ¿sí? Muchas variantes. Entonces vamos a seguir. Bueno, una de lo que habíamos dicho era el tema de dibujar los gradientes y dibujar flechitas indicando, no sé, un flujo de datos. Entonces, para eso, bueno, primero se utiliza el Mesh Grid para de alguna forma definir las matrices. Con eso se calcula el valor para cada coordenada X e Y, se calcula el Z, y después hay otro comando que es el gradiente, que dado Z, y donde se especifica cuál es la distancia entre dos X consecutivos y dos Y consecutivos. Lo que se hace es dibuja el gradiente, o sea, el delta X y el delta Y. ¿Sí? Genera dos matrices con los valores de delta X y delta Y. Y con esas dos matrices, y con las otras dos matrices de valores X y valores de Y, lo que se llama, o sea, el comando quiver, que dibuja las flechitas con los valores especificados.
Los valores de dirección, de gradientes. Los valores de x y de y dibujados aquí. Y entonces, vamos a ver 37. 37 es esta. Entonces fíjense, acá tenemos una figura donde va a mezclar dos cosas. Por un lado, el quiver, y después va a dibujar el contour y el quiver. Donde va a poner el x y z y va a poner 10 líneas. Entonces vamos a ver qué es lo que hace acá. ¿Sí? X, figura, vamos a hacer todo. Vamos a hacer, el quiver va a quedar sin hacerse. Ah, lo hizo. Y entonces fíjense, dibujó la misma ecuación que está representada de dos formas. Una como hizo líneas y otra con quiver donde se ven los gradientes. Entonces fíjense que las isolíneas y las flechitas son ortogonales a las isolíneas, ¿no? Quiere decir que el flujo de alguna forma va de acá para allá. Si fuese presión, por ejemplo, cada cosa indica la presión, y acá hay más presión, acá hay menos presión, y entonces el viento, digamos, iría en estas direcciones, por decirlo de alguna forma. No sé, no tengo idea con fluidos cómo funciona, pero no sé, si fuesen campos electromagnéticos, uno podría decir también ese tipo de cosas, va del negativo al positivo, y las líneas de campo, ¿no?, se dibujan aquí. Y donde, fíjense que las flechitas en realidad están todas equiespaciadas en su origen, ¿no? O sea, todas parten de puntos diferentes, pero que están en columnas y filas predeterminadas, ¿no? Y mide lo que tiene que, o sea, tienen la dirección que tiene que tener, y tienen el largo que indica la intensidad de alguna forma que tiene que tener, ¿sí? Y eso se calculó a través de los gradientes. Fíjense que de x y de y, bueno, la cosa es que estas matrices son grandes, no se va a ver mucho. Si yo pongo de x, es una matriz grande con muchos números, no se ve mucho. Pero bueno, tiene los valores distintos de los gradientes. Creo que había otro tipo de gráfica, no sé si aquí más adelante. Figure, no, está, con esto está. Pero bueno, esto es simplemente un primer pantallazo, y ustedes exploren, que van a ver que hay muchas posibilidades para muchos gráficos diferentes. Entonces, y se pueden generar cosas bastante parecidas a esta, o sea, esta imagen. Se puede generar algo parecido. Uno dirá, bueno, ¿y el mapa cómo lo pongo? Bueno, el mapa es una imagen, entonces ahora vamos a ver que podemos traer imágenes, podemos poner gráficos. Y arriba de eso podríamos poner línea de contorno. Y arriba de eso podemos poner un quiver. Y entonces, y podemos poner imágenes de estos como está aquí, de colores, ¿no? O podemos poner un mesh o algo con valores de eso. Entonces se podría generar algo similar a esto. Quizás no quede tan bonito, pero algo parecido que se pueda comprender, y que cualquier, en este caso, no sé, alguien del clima, o en realidad esto es para el público general, ¿no? Una persona normal ve esto o algo parecido, en Octave, y puede de alguna forma entender qué es lo que está pasando con el clima. Entonces, bueno, tenemos eso, y vamos a ver hay otros gráficos. Fíjense, bueno, vamos a ver por arriba con esto. Fíjense que se puede hacer una especie de torta, que se llama pie, y con ciertos datos, y acá se le dice cuál es el dato que se quiere que de alguna forma sobresalir para afuera, ¿no? Es el explode. Y el color map se le aclara, que dice, bueno, cuál es el color map para esta gráfica de torta. También gráficos de barra, así como es plot, se puede usar bar. Entonces los datos, en vez de representarlo como una línea única, se podrían representar así como barras diferentes, porque de repente 1 y 2 no, son cosas diferentes. Uno es Uruguay, otro es Argentina, o al revés, y entonces no tiene sentido que haya una línea que los una, ¿sí? Y acá están agrupados. Eso, fíjense que es una matriz de 6×3, entonces los 6 ítems, 6 instancias, y cada una con 3 barras,
6 grupos de 3 barras cada uno, ¿sí? Y uno simplemente pone var de la matriz. Y lo que hace es, le pone un mapa de colores que también se puede, yo supongo que está relacionado con el color map, y se puede regular y decir, bueno, yo quiero el hot, o quiero el jet, o quiero algún otro tipo de colores. Y polares, ¿no? También, así, fíjense, el R y el T sería como el ángulo, que varía entre 0 y 2pi, y el T es el largo, el módulo, y entonces fíjense que puede tener valores positivos o negativos, entonces acá va a ir variando, y polar lo que va a hacer es eso, en vez de dibujar en XY va a dibujar en rotita, en tita ro, y bueno, va a dibujar lo que tenga que dibujar con los datos correspondientes, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer esto, 40 figura, hizo el gráfico. Si uno dice, bueno, yo quiero, esto no lo entiendo bien, lo quería dibujar en plot primero, entonces hago plot t, r, entonces ahí tengo, este es uno y este es la otra. Acá está con un plot variando entre 0 y 2pi, y los valores corresponden, y aquí es esto mismo pero en coordenadas polares, entonces los valores van positivos y negativos, entonces de repente el ángulo es 1 en radianes, o 1 punto algo en radianes, pero es negativo, entonces en lugar de ir para arriba va para abajo. Esto sería pi sobre 2, que es 1.50 y algo, ¿no? Entonces el 1 estaría por acá, pero es negativo, entonces dibuja por aquí, para abajo. En fin, cosas de las coordenadas polares. Pero se puede entonces dibujar directamente coordenadas polares. Y lo último que quería mostrarles es el tema de imágenes. Fíjense que una imagen, que es, desde el punto de vista matemático, es una matriz. Es una matriz con números. Y entonces aquí lo que dice es, primero lo que dice es que se lea el archivo tal, imread tanto.jpg, y que lo cargue en la variable RGB. O sea, va a generar, lea ese archivo, ese JPEG, como cualquier JPEG, el JPEG que sacan con una foto con la cámara, ¿no? Lo pasan a un archivo en un lugar determinado del disco, y luego lo leen y lo transforman en una matriz, ¿no? Entonces, fijémonos, 41 es el slide siguiente. Vamos a ver si funciona. El título va a decir RGB Emacs y Axis Square, o sea que la imagen la va a poner en un cuadrado. Vamos a ver si lo lee. Sí, lo puedo leer. Entonces fíjense que esta es una foto de, no sé, de una nebulosa, pero es una foto. Acá dice la NGC nebulosa tal, 6543, sacada en tal, y estos datos son datos de la foto, ¿no? Si uno hace zoom acá, lo que va a ver son los píxeles, ¿no? Los píxeles de la foto. Ups. Los píxeles de la foto. Bueno. ¿Sí? Y va a ver cómo, con las limitaciones del pixelado. Entonces esto es, y aquí fíjense que son coordenadas de la matriz, o sea, fila 600, columna 20. Entonces yo sé que en la fila 600, columna 20 o columna tal, por ejemplo, podemos decir, bueno, ahora quiero ver esta sección de aquí. Entonces quiero ver solo la N, ¿no? O hacer un zoom y solo ver la N de aquí. Entonces
yo lo que puedo hacer es decir que genere la imagen, pero solamente con esa sección de la matriz. ¿Sí? Entonces veamos. Vamos a borrar todas las figuras. Close all, como ya saben. Cerró todas las figuras. Ya no quedó ninguna. Y entonces ahora lo que vamos a decir... Bueno, primero vamos a ver RGB qué es. RGB es esta matriz que está aquí. Si yo hago whos RGB, va a decir algo raro. Va a decir que mide 650 por 600 por 3. O sea, no es una matriz, sino que son 3 matrices. Es como una matriz con 3 capas, ¿no? Como que tiene largo, ancho y profundidad. La profundidad sería el 3. ¿Y por qué tiene 3 capas? Bueno, porque son 3 colores. El rojo, el verde y el azul. ¿Sí? Entonces, la foto era una foto color, entonces tiene eso. Y aquí otra cosa rara que dice es que los números no son flotantes. Por ejemplo, acá si yo digo X, whos X, acá dice que es double, ¿no? O sea, que es un punto flotante con 64 bits de precisión, como ya conocemos. Pero aquí lo que dice es otra cosa. Le dice que es uint 8. Entonces, ¿qué son? Es un byte solo, o sea que son 8 bits de largo. Y que sería una representación de enteros de 8 bits sin signo. Entonces varía, como ustedes ya saben, varía desde 0 hasta 256 menos 1. 2 a la 8 menos 1. De 0 a 255. Y que son los 255 valores de rojos, de verdes y de azul que puede soportar. ¿Sí? Entonces, bueno, se puede soportar un montón de colores, pero de rojo solo hay 256 valores. Desde 0, que sería el negro, al 255, que sería el rojo más intenso. Y lo mismo con el verde y con... Entonces yo le digo ahora, en vez de hacer image RGB, lo que le digo es image RGB, image de RGB, pero no de toda la matriz, sino de un trozo que vaya de 600 en el eje de las X, va a ir, creo que era de 1 hasta 50, y en el eje de las Y que vaya de 600 hasta 650. Vamos a ver si le invocamos algo, y después en rojo, verde y azul, ¿no? Entonces ahí le pongo 2 puntos porque me interesan los 3 valores. Entonces hago y más de esto. Ups, capaz que autobound 600. Capaz que el límite capaz que es, claro, porque esto es primero filas. Ahí va, 600 a 650, primero filas, luego columnas 1 a 50 y luego esto, y ahí está. Entonces fíjense, lo que hizo fue dibujar esta sección de la imagen o esta sección de la matriz. ¿Sí? Se maneja como si fuese una matriz, o sea, primero las filas, después las columnas. Claro, queda al revés porque sería como primero el Y y después el X. Pero bueno, es así. Pero entonces fíjense que esta imagen se trabaja como una matriz, con 3 capas. Entonces yo le puedo decir, bueno, no sé, yo podría hacer un programita y decirle, bueno, yo quiero que dibujar, no sé, una línea diagonal en la imagen. Entonces yo le digo, bueno, un for, por ejemplo, desde igual 1 hasta 500, y le digo que RGB de I, 1, o sea, solamente el 1 que sería el componente rojo, verde y azul. 1, 2, 3, rojo es el 1, verde es el 2, azul es el 3. Que esto sea igual a 255. ¿Sí? End. Y entonces lo que va a hacer es poner 255 celdas rojas en diagonal en el I, I. Y ahora vamos a hacer el image
pero el image de todo el RGB, no solamente de la sección esta. Y entonces vemos justamente que dibujó una línea roja en la matriz de 650 por 600, dibujó una línea roja, ¿no? Bueno, entonces con esto se puede, digamos, abrimos un área nueva que es el área de procesamiento de imágenes. Con esto se puede, dado que hay una correspondencia entre colores y números, uno puede decir, bueno, yo quiero tal cosa, quiero que los verdes aparezcan más brillantes, quiero que borrar los rojos, ¿no? Por ejemplo, vamos a borrar los rojos. ¿Qué quiere decir? Que toda la capa de rojo sea 0. Entonces, esta imagen que solamente tiene rojos, ahora va a quedar solamente el verde y el azul. Incluso va a afectar a las letras, porque las letras son blancas, o sea que tienen rojo, verde y azul y con igual intensidad, y eso genera el blanco. Y ahora se va a borrar el rojo, van a quedar verdes y azules, se van a quedar con la mezcla de verde y azul, sin el rojo. O podría decirle, bueno, eso hacerlo, pero solamente entre tal y tal coordenada, ¿no? O sea, la submatriz tal. Pero vamos a hacerlo con toda la matriz, porque es más fácil, digamos. Es más fácil para mí ahora probar eso y que quede bien. Una cosa por vez. Entonces lo que yo le digo es, bueno, vamos a hacer un RGB2 es igual a RGB, para no borrar el RGB original, y lo que le digo es que RGB2 de 2 puntos, 2 puntos, 1, o sea, toda la matriz, pero solo la capa de rojo. O sea, de las tres matrices que están una arriba de la otra, solamente la matriz del rojo. Lo que le digo es que valga 0, todo, pero solo el rojo. Entonces ejecuto eso, y ahora lo que vamos a hacer es un image de RGB2. ¿Sí? Y entonces fíjense la nueva, cómo quedó. Fíjense que el blanco se transformó en esto que es cian, que es verde y azul mezclados, que era el cian. Y bueno, y aquí hay cosas que quedaron en azul, cosas que quedaron en verde. En fin, sacamos el rojo. Otro podría decir, bueno, yo en realidad los colores no me interesan mucho, capaz que lo que me interesa es las intensidades. Entonces lo que hacemos es cambiar el color mapa de colores. Le decimos color map, creo que es gray, no, o gray con A, gray, ahí va, gray. No lo cambió. Pero uno puede decir, bueno, entonces vamos a hacer RGB3 es igual al promedio de RGB2. Vamos a ver si esto funciona. 2 puntos, 2 puntos. RGB2, 3 en la tercera dimensión. O sea, el promedio, dado el X y el Z, que haga el promedio para cada píxel. A ver si esto es que genera just RGB3. Se debería ser una matriz. Una matriz y le puso doubles, pero hizo el promedio. Y ahora yo le digo image de RGB3. Y entonces ahí va. Generó. ¿Sí? Donde cada píxel es el promedio de las intensidades. Entonces, y después el color map fue gray. Si yo ahora le digo color map hot o color map jet, ¿qué hace? Generó una nueva visualización de los mismos datos. Fíjense que quedó feo aquí la parte de las letras, porque no tiene sentido. Entonces quedó feo en los colores. Pero de repente permite distinguir cosas que con los otros mapas de colores no se podía. Entonces uno podía hacer esto mismo, pero decirle, bueno, solamente
a generar la visualización con determinada submatriz que no incluya las letras. ¿No? Y bueno, se permite hacer ese tipo de cosas. Entonces todo esto permite trabajar con imágenes, o sea, algo que no hemos visto en nada del curso, pero que es posible, o sea, trabajar con imágenes, procesar imágenes. Hay varias asignaturas en la facultad sobre el procesamiento de imágenes que pueden servir. Y bueno, esto es todo. Esto es todo lo de la clase de hoy. Muchas gracias.